Bueno, muy buenas tardes. Una vez más estamos acá en las tutorías online por el canal de YouTube de UA21 para la materia de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Hoy vamos a hablar un poco de la política durante la etapa radical, ¿sí? Capítulo 2 del libro de Romero, donde como siempre planteamos, es una orientación, lo que nosotros vamos a hacer, una forma de mostrarles cómo abordar el texto, ¿sí? Para que les sea más sencillo. Y recuerden siempre de articularlo con el libro de herramientas de Pedrosa y de Deitch. Bien, ustedes seguramente habrán visto algo de economía o algo de la parte social, sobre todo aquello que tiene que ver con la agitación social que hay en este periodo de la etapa radical, que es muy importante. Nosotros vamos a especificar un poco la cuestión política, ¿sí? Obviamente vamos a tratar también de articularlo con estas variables que mencionamos recién. Ahí tenemos una placa, ¿sí? Que si me permiten voy a leer. Dice: en las elecciones del 1916, Irigoyen obtuvo el 45% de los votos, lo que lo dejaba en una situación de debilidad política, sin mayoría en el Parlamento, y con muchas provincias en manos de la oposición conservadora que controlaba también la Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios. Bueno, acá tenemos una cuestión particular, ¿no? Obviamente tenemos que recordar que en 1912 se sancionó la ley Sáenz Peña, ¿sí? Esta ley que termina con el fraude de la generación del 80 va a poner al radicalismo en el poder, ¿sí? A través del sufragio obligatorio, universal, masculino y secreto, hay un cambio en este sentido de las reglas de juego en el poder político. Irigoyen, como bien dijimos, llega al poder en 1916, sí, pero tanto en el Senado como en diputados no va a tener la mayoría suficiente. Y por eso en ese sentido también el texto de Romero, que como siempre decimos nosotros nos guiamos por la bibliografía obligatoria y hablamos según Romero, va a decir que va a tener una situación muy controvertida en relación al poder legislativo, ¿no? Fundamentalmente, Romero va a caracterizar a Irigoyen en términos de, obviamente, del caudillismo, del personalismo, pero también de una gran desvalorización del Congreso. ¿Sí? Ahí menciona, por ejemplo, el tema de la apertura de sesiones en donde él no va y sí manda a un secretario para que lea un mensaje escueto, la no participación del Ejecutivo en las interpelaciones parlamentarias e incluso a partir de las intervenciones provinciales en donde obviamente desoía lo que decía el Congreso al respecto de las mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en términos políticos, lo que se plantea en el texto de Romero, hay una cuestión muy marcada en términos de cómo era el método de la política de Irigoyen, que si bien representaba a la Unión Cívica Radical, que estaba enmarcado en términos de la limpieza institucional, la ética, la causa y un montón de cuestiones que ustedes ya vieron en el primer capítulo, vamos a ver acá cómo se traducen estos principios tanto en Irigoyen como en Alvear, que va a ser el otro presidente que vamos a tener en esta etapa radical que va de 1916 a 1930. Entonces, bueno, los mecanismos de la política implementadas por Irigoyen tiene que ver mucho con esto, ¿no? En un marco, como dijimos, de agitación social muy importante, fundamentalmente post-revolución rusa. En ese sentido, el miedo, el terror que tiene la derecha al avance de estas cuestiones de las luchas obreras, ¿sí? También en este reformismo y en esta agitación social tenemos que enmarcar la reforma universitaria que se va a dar acá en nuestro país y que va a impulsar una universidad más inclusiva, libertad de cátedras, gobiernos tripartitos, etcétera, que va a romper con esa universidad reaccionaria, conservadora, escolástica de otros años. Bueno, entonces acá vemos también otras cuestiones que tienen que ver con el radicalismo, además también de este tema de la movilidad social y el ascenso social dado fundamentalmente por el acceso a los estudios superiores. Y en este sentido, la idea de construcción de la ciudadanía, que va a ser bastante complicada en este sentido. ¿Por qué? Porque todavía muchos
muchos inmigrantes no se nacionalizaron, pero así estamos en un momento de inclusión de los hijos de los inmigrantes, que van a ser fundamentalmente la base social del radicalismo, ¿no? Y los que van a tener acceso a esa educación superior y los que van a ser actores característicos de este ascenso social, ¿no? Una serie de reformas también que hace que el ocio y el tiempo libre se expanda, en ese sentido la proliferación de editoriales en términos de revistas, libros, el cine, ¿sí?, como nuevo medio de comunicación, la radio e incluso más adelante también el fútbol, aunque ya fuera de la etapa radical en el 31 con el profesionalismo, ¿no? Hay toda una serie de pautas culturales que también menciona Romero en este texto. Pero bueno, básicamente es mencionar las prácticas políticas del irigoyenismo en esta primera parte, y en el segundo bloque veremos cómo conviven o no los dos exponentes máximos del radicalismo en esta época, que son Hipólito Yrigoyen y Alvear. Pero eso será en el próximo bloque.